Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. De estas noticias, ustedes saben que ayer yo les había comentado por encima que habíamos recibido una filtración de que posiblemente se produjera ese ataque israelí sobre las instalaciones nucleares de Irán. Después de hablar con otras fuentes, bueno, volvió un poco la sangre al cuerpo. Esto fue antes de anoche, o sea, la noche de antes de ayer. Y nos dijeron que no, que todavía, a pesar de que se había evacuado el personal diplomático de algunas de las embajadas o sedes diplomáticas en Oriente Medio, todavía no era una decisión que tuviera una fecha o que tuviera un horario. Bueno, pues eso ocurrió antes de anoche. Ayer nosotros tuvimos al general Arthur Gardner, estuvimos hablando sobre este tema y dijimos que iba a ser algo inminente. Fue tan inminente que ayer, como saben ustedes, finalmente se produjo ese ataque a esas instalaciones y también algunos edificios donde se albergaban gente importante del régimen de los ayatolás. Pero de esto vamos a hablar más adelante porque hoy quisiera concentrarme exclusivamente en este monólogo, en lo que está ocurriendo en España. Miren ustedes, yo llevo 30 años acá y he pasado por muchísimos gobiernos en mi país. Sigo teniendo un nexo absoluto, no solo por cuestiones laborales, sino también por cuestiones personales. Sigue siendo mi país, a pesar de que este también es mi país, y puedo ver las cosas con una perspectiva quizá un poquito diferente. Lo que está ocurriendo en España en estos momentos es el mayor acto de corrupción de la historia moderna a que nosotros nos hayamos podido enfrentar. Pedro Sánchez, este individuo que desgobierna el país, no precisamente por una cuestión de voto popular. Ya saben ustedes que este señor nunca ha sido elegido en las urnas por el pueblo, sino más bien por pactar con cuanto enemigo ha tenido España. Llámense nacionalistas, llámense golpistas, llámense cachorros maduristas, lo que se les ocurra. Cualquier enemigo que se les ponga a ustedes en la mente es exactamente lo que este individuo ha utilizado para poder sentar sus posaderas en Moncloa. Y este señor no gobierna, este señor se está aferrando como una garrapata al poder. No dirige el país, está comandando una secta narcisista de supervivencia política y además lo está haciendo con una elegancia de un titiritero de barrio. Y la desvergüenza además de un actor malo que cree que si repite muchas veces la palabra ultraderecha, 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 quizá los españoles dejen de mirar las fechorías de su entorno. Y ahora ya no estamos hablando de sospechas, ya no estamos hablando de cosas que se nos ocurran, sino de hechos. Estamos hablando de pruebas concretas, estamos hablando de grabaciones con declaraciones que son absolutamente escandalosas, estamos hablando de videos, estamos hablando de escándalo. Este informe policial que salpica a su esposa, que ahora es judicial, Begoña Gómez, demuestra que el poder en España ha sido secuestrado por una red de favoritismos, de tráfico de influencias, de chanchullos hechos con dinero público. ¿Y qué es lo que está haciendo este Pinocho de moqueta roja? ¿Se va? ¿Da la cara? Por supuesto que no. Eso sería si estuviéramos hablando de alguien decente. Pero este señor, excepto peinarse y ajustarse el traje y salir a decir que la culpa es de Ayuso, porque prácticamente solo le ha faltado en su desvergüenza decir que además de estar salpicado su ex número 2, estar salpicado su actual número 2, estar salpicado el fiscal, su fiscal general, su esposa, su hermano, ahora solo faltaba decir que también todo esto es culpa de Ayuso, o que el nexo de todo esto es Ayuso. El doctor Fraude ha perdido el contacto con la realidad. Cree que La Nación es una especie de plató donde puede seguir vendiendo su telenovela barata de resistencias épicas y de lágrimas de cocodrilo. Hasta su fiscal general está siendo investigado por utilizar esa información privilegiada para intentar destruir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Ayuso. Es decir, el fiscal que debería acusar delitos los comete. Y el presidente que debería asumir responsabilidades los maquilla. Pero claro, cuando tu lista de aliados, como les decía, incluye a los herederos de ETA, a esos que llenaron nuestras calles de sangre, a los golpistas catalanes, a esos que tuvieron que salir metidos en un baúl de un coche, que tuvieron el rostro pálido de tratar de legislar de alguna forma desde afuera. Ese narcorrégimen de Maduro que estuvo alimentando a los cachorros de Podemos, de los que todavía quedan unos cuantos en nuestro país,
Y hasta Mohamed VI, porque hay que meterle hasta en el ajo, porque este señor busca, ya le digo, el peor enemigo, la peor persona que usted piense que puede actuar en contra de España, se convierten en sus amigos. Pero todo esto los maquilla, porque él es un rey del arte y del efecto. Y cuando Sánchez ha convertido este Estado en un chiringuito de amiguetes y de venganzas personales, como yo les estaba diciendo, lejos de caérsele la cara, todavía se peina un poquito más, se engomina un poquito más y sale a dar la cara, lo que le queda de la cara, con rostro de preocupación, pero además con enfado. Imagínense hasta dónde llega el cinismo y la hipocresía de este pájaro. Y para mantenerse sentado en ese trono de cartón que ha construido, ha arrastrado por el fango las instituciones, al Poder Judicial, a la Fiscalía y, por supuesto, a la figura del rey. Porque ese modelo que tiene no es una democracia europea, es un socialismo, comunismo, caribeño, dictatorial, con moqueta y con plasma. El nivel de indignidad al que ha llegado este gobierno no tiene precedentes en la España democrática. La Fiscalía, señores, es hoy una especie de herramienta de sabotaje político. La justicia es una especie de obstáculo que hay que reeducar a través de la ley o vía ley. La oposición es un enemigo al que hay que perseguir con todos los medios del Estado, con esa narrativa del odio que nosotros conocemos también por estos lares. Y realmente, pues los españoles parece que somos un mal necesario que hay que manipular con encuestas compradas, con miedo, con televisión pública convertida en aparato de propaganda, con periodistas asalariados y cómplices con su silencio o con sus mentiras de este régimen. Pero claro, yo me imagino que también cuando el pastel comercial se reparte hay que sacar ese money, pero podrían hacerlo con un poquito más de decencia. La democracia no puede seguir siendo rehén de este ególatra compulsivo y de su séquito de palmeros. España merece muchísimo más que este bufón autoritario de verbo suave y de manos sucias. Pedro Sánchez no es un presidente y creo que con lo que estamos viendo nos está demostrando que es un aprendiz de dictador con ínfulas de redentor, pero con un alma de vendedor de crecepelo o de gomina. Un autócrata de saldo que no tiene el coraje de mirar al país a los ojos y admitir que ha convertido a su familia y a su gobierno en una cloaca de intereses particulares. Porque esto, señor, ya no va ni siquiera de partidos, no va de ideologías, no va del Partido Popular, no va del Partido Socialista. Va de si estamos dispuestos a ver cómo un solo hombre, su ambición y su mentira constante están robando la nación. Y lo peor, que lo hacen a plena luz del día, con la sonrisa falsa de quien ya no distingue el cinismo de la psicopatía política. Y yo creo, señor Sánchez, que su final se acerca. Pedrito, de esta te va a ser difícil salir, porque ya no hay cantidad de gomina, de victimismo o de encuestas cocinadas que te puedan salvar del juicio de un país que está absolutamente harto de tus mentiras y de una Europa que en el día de hoy te ha señalado como el presidente más acosado por actos de corrupción de la historia moderna. ¿Sigues teniendo cara? Dimite. Comenzamos. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Titulares de Buena Fuente. Investigación federal sobre los supuestos cómplices en un ataque terrorista en Nueva Orleans justo antes del Super Bowl. Además, hay una posible explosión de un Tesla. Aparentemente, estaríamos a la espera de tener algunas informaciones más a este respecto. Se intensifica la búsqueda de los autores de un tiroteo en un club nocturno. El mercado accionario cae ante el recrudecimiento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En Argentina crece la incertidumbre política por las negociaciones fiscales y los recortes presupuestarios. Hay un debate sobre la reforma del Poder Judicial y, por supuesto, los conflictos sindicales y protestas por el costo de la vida, acuciados también por la decisión de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner. Hay ofensivas en la guerra de Rusia y Ucrania y, como les estábamos comentando también en el día de hoy, estamos con toda la atención puesta sobre España, donde sigue el círculo de corrupción que acosa
a Sánchez. Vamos a ahondar y les vamos a comentar cuáles son esas noticias que vamos a tener en nuestro programa en el día de hoy. Vamos a comenzar con Israel, que está, como saben ustedes, atacando instalaciones nucleares y militares de Irán y que asegura que el régimen estaba ensamblado 15 ojivas nucleares, es decir, ya no era solamente el enriquecimiento de uranio, sino que estaban ese paso más, que es lo que Israel, Estados Unidos y la comunidad internacional estaban tratando de evitar. Las fuerzas de defensa han iniciado una nueva ofensiva en distintos puntos del país y el espacio aéreo israelí permanece absolutamente cerrado y todos los sistemas están en estado de máxima alerta. Vamos a estar hablando con el general Arthur Garfer, que tuvo que viajar a Washington, que están en alerta máxima y que nos va a poder, lo que nos pueda contar sobre, obviamente, lo que está ocurriendo. Y vamos a estar hablando también con Joseph Hage, analista político internacional, experto en Medio Oriente y en contraterrorismo, para saber quiénes fueron las personas blanco también de esta operación. Y vamos a hablar de ese escándalo en España, corrupción, favores, mentiras. Se revela la trama de corrupción del gobierno de Sánchez mientras que él trata de aferrarse al poder. Nos vamos a ir hasta España, vamos a hablar con el presidente del Partido Popular en este país, que nos va a atender también a pesar de las horas que son allá en la noche, y vamos a estar hablando de cómo Trump está estudiando retrasar la imposición de los aranceles mientras que busca cerrar acuerdos comerciales con los países aliados. Va a estar Rafael Marrero con nosotros porque nos va a hablar de algunas tramas muy interesantes, tanto chinas como iraníes, que creo que pueden ser de su atención. Y saben ustedes que el fiscal general de la Florida advirtió que cambiar la fecha de los comicios sobre la alcaldía de Miami sin aprobación ciudadana violaría la ley. El gobernador DeSantis respalda esa posición y vamos a estar hablando precisamente sobre ese tema, porque han sido enfáticos en que no se pueden retrasar por 2 años esas elecciones cuando tanto el alcalde como algunos comisionados tienen también fecha de salida. Y vamos a hablar de Colombia, lo que está ocurriendo. Es impresionante este milagro, pero hay un esperanzador parte médico nuevamente de Miguel Uribe. Muestra indicios de mejoría neurológica, mientras que la Fiscalía colombiana está imputando a un segundo sospechoso del atentado. De todo esto y mucho más hablamos después de estos minutos comerciales en De Buena Fuente con Marian.